estáis? Qué guapo estáis todos, pero qué miedo dais. Bueno, para mí esto es una responsabilidad, siempre lo ha sido, cuando he compartido la palabra del Señor. No es la primera vez, pero como si lo fuera. Y es una responsabilidad porque cuando uno está aquí, no podemos hablar desde nuestro conocimiento humano. Yo tengo, como Pablo os podría dar aquí mi currículum, pero no es lo que vale hoy. Hoy vale lo que el Señor quiera que os pueda decir yo. Y he pensado mucho en qué compartir esta primera vez con vosotros, y lo que el Señor ponía fuerte, fuerte en mi corazón era que te conozcan un poquito a ti, que sepan un poquito tu experiencia, porque ya sabéis que mi familia y yo llevamos aquí un poquito más de un año con vosotros, y yo todavía me estoy ubicando, tratando de poner familia con familia, cada oveja con su pareja, ¿no? Pero digo, bueno, hay cosas que no es la primera vez que yo voy a compartir esto, lo hago mucho con las personas con las que trabajo. Ya sabéis que soy una de las psicólogas que hay aquí, tenemos unas cuantas. Y bueno, pues yo quiero hablaros un poco de ese seguir adelante, aun cuando a veces tenemos situaciones de las que el Señor no nos libra. Y yo os voy a enseñar humildemente hoy desde mi propia experiencia. Yo creo que cuando nos ponemos delante de personas para hablar en lo espiritual, tenemos que hablar desde el corazón, desde lo que el Señor nos pone y también desde nuestra propia vivencia, porque si no somos teóricos. Entonces yo quiero hablaros en esta mañana un poco de esto, ¿no? De seguir adelante, aunque a veces sea difícil. Y a ver, si lo enciendo igual me va. Ahora. Todos tenemos experiencias de vida que son nuestras realidades. Es lo que nos toca vivir, no podemos negarlo. Yo he modificado mucho mi manera de creer en el Señor desde que me convertí hasta aquí, pues porque Dios mismo me ha ido enseñando a través de su palabra y de las experiencias. Entonces, a veces nosotros, con el afán de espiritualizarlo todo, queremos negar la realidad de lo que vivimos, porque nos parece que es más bonito hablar desde, el Señor es todo para nosotros, que es verdad, podemos todo con el Señor, que también es verdad, pero a veces hay una realidad que vivimos todos, pero sí es verdad que yo he aprendido que sobre esa realidad está la verdad de Jesús. Esa verdad en mayúscula. Nosotros tenemos nuestra verdad, pero Jesús es una verdad en mayúscula. Entonces yo, ¿qué he aprendido a lo largo de todos mis años con el Señor, que son muchos? Como os voy a dar detalles, vais a saber de todo, radiografía de Mari Carmen hoy. He aprendido que su gracia ha sido suficiente para mí. Y suficiente, como dice ahí, es bastante para lo que se necesita, ni más ni menos, bastante. Segunda de Corintios 12, 9, lo tenéis ahí. Se ha ido, ¿no? Ya sabéis la situación que tenía Pablo en este momento. Tenía un aguijón, tenía una situación, una realidad que enfrentaba de vida, que era difícil, le era molesto. Un aguijón es una espina en el cuerpo, dicen otras traducciones, ¿no?
Pero ese aguijón Pablo le había pedido ya al Señor por 3 veces. Señor, ¿no me puedes quitar esto? Y el Señor le dice esas palabras que tenéis ahí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo lo que termina diciendo ahí, pues nada, a gloriarse en las debilidades. Termina el versículo diciendo, ¿no? Pero la realidad es que eso no es fácil. Está muy bonito ahí puesto, muy bonito cuando lo leemos, cuando lo tratamos de creer, pero cuando estamos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame en medio de esta situación que es como esa espina que no me deja, que me inquieta, que me aflige, que escuchemos las palabras del Señor, bástate mi gracia, tú dices sí, pero por favor. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos que ir viendo. Y debilidad, que es la palabra que tenéis ahí, dice nuestro diccionario que es algo de poca fuerza o resistencia que cede fácilmente. ¿A quién le gusta verse ahí? Si somos sinceros, a ninguno. Todos tenemos ese deseo innato o ese impulso innato de querer resolver, de querer hacer algo cuando estamos en medio de una situación. Sin embargo, el Señor dice, no, mi poder se va a perfeccionar en tu vida cuando tú reconozcas tu debilidad, que eres de poca fuerza, que no tienes resistencia y que puedes ceder fácilmente a la presión o a la dificultad que tienes. Yo todo esto os lo digo por mí, igual vosotros no habéis pasado por ahí, me alegro, pero yo me he visto ahí unas cuantas veces. ¿Y qué he aprendido también? Pues esto que nos dice Primera de Corintios 10, 13, que es el versículo sobre el que va a pivotar todo lo que os voy a decir, aunque voy a utilizar otros textos, pero este es un texto que yo hablo mucho en consulta cuando estoy con un creyente. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, es decir, que no sea común a los seres humanos. Pero Dios es fiel y no os va a dejar ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis soportar. Yo no sé vosotros cómo os tratáis con el Señor. Yo al Señor lo tengo, depende del momento, o es mi Padre, o es mi Señor, o es mi amigo. Y cuando le tengo en un trato cercano, como lo he tenido en algunos momentos en mi vida, yo le he dicho al Señor estas palabras con todo respeto, pero es mi Padre y yo le hablo a mi Padre con confianza. Y yo le he dicho al Señor, Señor, tú tienes un concepto de mí que no se ajusta a la realidad. Tú te crees que yo puedo más, pero yo no puedo más. Entonces yo algunas veces así, un poquito desde esa confianza y desde ese humor que el Señor me ha dado en medio de todas las circunstancias, soy capaz de llorar y reír a la vez. Y probablemente me vaya a ver llorar esta mañana. Yo soy una llorona, vengo preparada con mi pañuelo. Pero el Señor nunca nos ha dicho, y esa fue una de las lecciones más importantes que aprendí en mi vida desde bien temprano, que no vamos a pasar malos ratos. Y si nos han predicado otra cosa, el viernes en el grupo de hogar hablábamos de eso.
Si alguien viene con otra idea, con otro evangelio, con otra historia, pero hemos escuchado muchas enseñanzas a lo largo de la vida, los que llevamos muchos años, que hemos tenido que ir ajustando. Y una de las cosas que yo aprendí de bien jovencita era, no importa lo que pase en tu vida, el Señor te librará. Salmo 91. Pero la verdad es que yo he vivido cosas de las que el Señor no me ha librado. ¿Será mentira lo que dice la palabra o es que nosotros a lo mejor le hemos dado otra explicación? Yo quiero hablaros un poquito del ejemplo de Jesús, ¿no? De la experiencia de Jesús. Él es nuestro modelo. Vamos a empezar por él. Jesús dice en Hebreos 5:7, dice que Cristo en los días de su carne, cuando era humano, y estaba aquí con su cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabéis lo que es ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor? Gran clamor es a gritos, que a veces leemos en la palabra y parece que es otra cosa, pero gran clamor es a gritos. ¿Os imagináis a Jesús a gritos? Diciéndole a su Padre lo que vamos a leer en Lucas 22, en el versículo 42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O como dice en otras versiones, no me dejes beber este trago amargo, si quieres. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo vivió situaciones en las que su Padre pudo haberle librado, pero la Biblia dice que no lo libró. Y gracias a Dios porque no lo libró. Porque que Jesús hubiera ido a la cruz por cada uno de nosotros es lo que hace posible que estemos aquí. Pero él le dijo a su padre: Padre, ¿hay otra manera? ¿Tú no le has dicho al Señor alguna vez eso? Señor, ¿no hay otra forma de que podamos enfrentar esta situación que no sea esta? ¿Qué he aprendido yo también aquí? Enseñanza. Que siempre vamos a ser escuchados, siempre seremos oídos, pero no siempre vamos a ser librados de esa situación en la que nosotros estamos complicados. Y a veces, como somos muy espirituales, intentamos buscar explicaciones. No sé vosotros, pero yo he escuchado hermanos y en algún momento me he sorprendido diciéndolo yo misma. En otro tiempo, por supuesto, pedí perdón al Señor cuando fui consciente de las barbaridades que podíamos llegar a decir, en un momento donde una persona sufre, donde una persona está en esa debilidad, en ese momento complicado, y somos capaces de pensar o incluso de decir: esta persona algo tiene en su vida, igual ha pecado. Igual no busca al Señor todo lo que debe. Igual no está en esa comunión en la que tendría que estar. Seguro que está siendo desobediente o tiene falta de perdón. Todas esas explicaciones somos capaces de darlas nosotros o incluso de pensarlas con respecto a una persona que sufre o que está en una situación que por tiempo y tiempo vemos que se mantiene en su vida.
pero a veces es la voluntad de Dios que vivamos esas cosas. ¿Por qué? Pues porque podrá tener un propósito, porque algo podremos nosotros aprender, será para nuestro propio proceso de transformación. Puede ser, puede ser. De todas maneras, es algo que tenemos que aprender, que cuando alguien está en una situación difícil, lo mejor que podemos hacer son dos cosas: orar con él o con ella y acompañarles en ese proceso. Igual no entendemos, no tenemos por qué entender. ¿Tú quieres entender todo? Pues aunque quieras entenderlo, te doy una mala noticia, no lo vas a poder entender todo. A veces solamente podemos confiar en que Dios es bueno y que tendrá algo por lo cual eso está sucediendo, nada más. Tendremos que confiar en que tenemos un Padre bueno. Eso es confiar en un Padre bueno, cuando no tenemos ningún entendimiento de nada. Yo también le he dicho al Señor con cariño, en algunos momentos he levantado mis ojos y le he dicho eso que decimos algunas veces entre nosotros: tú la llevas, tú la entiendes, yo no entiendo nada, pero voy a confiar en ti, aún así. Vámonos a otra persona. La experiencia de Elías. Hemos visto Jesús, Jesús es que es Jesús. Bueno, vamos a ver Elías. Elías, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, tenemos ahí una historia que resulta que Elías había pasado por una situación totalmente sobrenatural, donde había visto la mano y el poder de Dios de una manera brutal. ¿Sabéis a qué me refiero, no? El fuego cae del cielo, consume los holocaustos, y en ese momento Dios demuestra que Él es Dios, no Baal, y Elías, ni corto ni perezoso, acaba con 800 personas, 450 profetas de Baal y otros 400 que eran de no sé quién. ¿Os imagináis esa situación? Bueno, ¿qué pasó muy poquito después? Pues muy poquito después, Jezabel, que era la mujer de Acab, el rey de Israel en ese momento, le dice: le manda un mensajero a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de esos profetas. Una amenaza. Una amenaza es capaz de poner a Elías en una situación donde él le dice al Señor, bueno, lo primero, sale por patas, se escapa, huye para salvar su vida, la acababan de amenazar de muerte. Y él se va para salvar su vida, como dice ahí la palabra, se va a un desierto, se sienta debajo de un enebro, ¿y qué hace? Dice la palabra que él se sienta ahí deseando alabar al Señor. Decía, ahora voy a poner la fe en práctica, deseando morirse. ¿Sabéis eso? Deseando morirse. Es decir, entró en un profundo estado de ánimo deprimido, donde ya no valía para nada la experiencia que había tenido anterior, porque ahora era su vida, que no era la primera vez que Elías tenía en riesgo su vida. Si Acab quería acabar con él desde el principio, por todas las palabras que él tenía. Pero en ese momento esa palabra se le quedó ahí a Elías y él temió por su vida y le dice al Señor, ya no solo que quiere morirse, sino le dice, estoy cansado, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida.
y se queda dormido. Y todos sabemos, porque hemos leído la historia, que un ángel viene, le trae alimento, le trae agua y le dice en algún momento: levántate y come, porque todavía tienes un camino. Y a veces el Señor, en medio de nuestras circunstancias, pues lo que hace es mandar a alguien, puede ser un ser humano, puede ser tu hermano, puede ser alguna persona que conoces, alguien que está cercano en ese momento y que va a hacer las veces de ese ángel que te va a traer ese alimento para que tú seas fortalecido y te va a decir: tú ahí no te puedes quedar. Tú tienes todavía muchas cosas que tienes que hacer. Tienes un camino largo. Y bueno, como muchas veces el Señor también nos sorprende con las cosas que nos pasan en esos momentos complicados. Yo digo que en algunos de los momentos más difíciles de mi vida es donde más he visto la mano de Dios. Claro, a veces digo: Señor, a ver si te puedo ver en momentos menos complicados. También lo veo. Pero la mayor parte de las veces donde he tenido las experiencias más fuertes, espiritualmente hablado, ha sido en esos momentos. Y Elías se levantó y se fue al monte de Dios. Y ahí tuvo un encuentro. Ahí se encontró con el Señor y le dio una misión. Porque cuando Dios se encuentra con nosotros no es para decirte: bueno, cariño, no te preocupes, mira, tú quédate aquí tranquilito, no pasa nada, tómate un año sabático, descansa, pon tu mente en orden y después ya vamos viendo. No, el Señor le dijo: mira, ya has sido fortalecido, y has sido fortalecido con un propósito. Es que tienes que ir, bueno, ya sabéis, le dijo que tenía que ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo lo tenía que dejar en su lugar. Esa era la misión. Pero además le dijo algo más. Le dijo: ¿tú te crees que andas solito por la vida? Pero no es así. A veces cuando estamos en dificultad pensamos que estamos solos, que nadie se está percatando de lo que estamos viviendo, que nadie nos entiende. ¿Y qué le pasó a Elías? Que el Señor le dijo: ¿sabes cuántos quedan igual que tú? 7.000. No uno ni dos. Había un grupo grande de personas con el mismo corazón que Elías. Pero él en ese momento no veía nada. Ganas de morirse, de acabar con todo y decir: Señor, yo ya estoy cansado. Yo ya estoy harto de esto de ser cristiano. Puedes pensar tú en algún momento. ¿Qué beneficio tengo yo? Si nada más que tengo un problema y otro y otro y otro. Bueno, la enseñanza aquí es que a veces pensamos que la ayuda sobrenatural de Dios va a venir, pues yo qué sé, de una manera así muy espectacular. Pero Dios lo que va a hacer muchas veces es utilizar sus recursos para fortalecerte, te va a encomendar otra misión, te va a decir: mira, tú estás llamado para esto, o sea, camina. Y te va a hacer ver que tampoco estás solo o sola, para que animes tu corazón y para que sigas adelante. Bueno, la experiencia de Jesús y la experiencia de Elías. Ahora me toca a mí. Voy a beber agua y voy a sacar el pañuelo. Yo debería escribir un libro, pero no sé si el Señor me dejará escribirlo. Yo conozco al Señor con 14 años. Pero a la edad de 14 años yo ya tenía una necesidad de Dios muy grande. ¿Por qué?
porque la primera etapa de realidades de mi vida y de verdades en las que yo tengo que conocer que el Señor ha estado ahí, aunque yo no me haya dado cuenta, es en esos primeros 7, 8 años de mi vida. ¿Qué pasa en esos 7, 8 años de mi vida? Pues que tengo daño de los de fuera. Ahí os he puesto daños de fuera, daños de los de dentro y pérdidas. Ese es el resumen. Pero ahora os lo cuento. Con 6, 7 años pasé por un abuso sexual, por una parte de un miembro de la familia de mi madre. Eso ya pues me dejó un poquito de daño. Las que sois psicólogas aquí lo sabéis. Por si fuera poco, un año más tarde, pues en una situación normal, tengo un accidente en una feria donde estaba con mis hermanas y en esa feria tengo un accidente y pierdo este dedo de mi mano. Tuve que estar hospitalizada sola en Barcelona. Mis padres vivían en Lérida en ese tiempo y yo tuve que estar un mes solita, con esa edad tan chiquita, en un hospital, sometiéndome a operaciones para ver si aquello lo dejaban medio bien, no dejaron nada, pero bueno, la cirugía estética no estaba como está hoy. Y bueno, pues así se quedaron las cosas, pero esas dos situaciones a mí me dejaron devastada. Yo era diferente, yo era distinta, yo sentía de una manera que no sentían los demás. Y cuando el Señor con 14 años viene a mi vida, pues que se encuentra una niña con muchos complejos, con muchas inseguridades y con muchos miedos, incapaz de seguir sola, haciendo caso de todo lo que le decían los demás. O sea, yo era carne de cañón para cualquier maltratador o depredador que me hubiera querido encontrar por la vida. Hubiera hecho lo que me hubieran dado la gana, porque yo no tenía ni autoestima, ni confianza en mí. Yo era una mala persona por todo lo que me había pasado, sobre todo con el tema del abuso. Ya sabéis que si estáis un poquito familiarizados, queda una carga de culpa, de vergüenza tremenda en el corazón de una persona. Entonces me hablan de Jesús con 14 años y para mí eso fue una realidad que yo tenía, pero que viene una más grande, que es que Jesús podía redimir todo eso. Y yo lo abracé en mi corazón y mirad, yo he vivido muchas cosas, muchos momentos, y he dudado de muchas cosas, pero del amor de Dios por mí, jamás. Yo siempre he sabido que Dios me había llamado, que Dios tenía un propósito para mi vida y que lo iba a cumplir a pesar de todo. Bueno, ahí dejamos la etapa de la infancia. Vámonos, más para adelante. En la iglesia, yo ya conozco al que es mi marido. Pobrecillo, lo que ha sobrellevado. Bueno, yo también lo he sobrellevado a él, vamos, esto es mutuo. Nos conocemos, nos casamos. Yo no tenía todavía 20 años, él 24, 2 chiquillos. Súper enamorados, ilusionados, y tenemos a nuestros 3 hijos. Tenemos primero a Elisa, y después de Elisa, los otros 2 tenían mucha prisa. Y llegaron 2 mellizos, chico y chica. Y en cuestión de 15 meses, Mari Carmen y Enrique tenían 3 hijos. Trillizos. Esa fue una etapa difícil para nosotros, como familia. Yo no tenía más que la ayuda de mi marido. Por circunstancias de la vida estábamos solitos para los 3 niños.
Nos acostábamos a las tantas después de lavar muchos pañales, de dar muchos biberones y bueno, pues ahí fue un tiempo difícil en ese sentido y muy difícil a nivel económico porque éramos una familia de 5 con un solo sueldo, haciendo más números que un loco, todos los meses. A veces llegaban las últimas semanas y ni había dinero en la cuenta ni en el monedero y yo decía, Señor, pues ¿sabéis a quién descubrí en esa etapa de mi vida tan difícil que lo fue? Pues me encontré con Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor nos proveyó a través? Mi marido en ese tiempo tenía algunos viajes por empresa, porque estaba en un comité, y me decía, ay, Mari Carmen, que tengo que ir a Madrid, y yo, las dietas, dinerito. O me han pagado unos atrasos, o me han pagado... Es que imaginaros con 3 niños y un sueldo, que tampoco era... Pero ahí el Señor también fue fiel. Esas dificultades las sobrellevamos. Pero en esa etapa vino algo, el daño de los de dentro. Esto nos ha pasado a nosotros nada más, Enrique. Esta gente igual no. Dañados en medio de la iglesia. Esas son palabras mayores. Los que te tienen que edificar, los que te tienen que cuidar, te hacen daño, te confunden y te decepcionan. Bueno, nos tocó vivir eso de manera que el resultado fue pues que uno por uno fuimos dejando la congregación en la que estábamos. Mis 2 hijas, Laura y Elisa, casualidades de la vida, ¿eh? Elisa, ¿dónde os vinisteis vosotras? Aquí. Hace, ¿como cuántos años? ¿20 por ahí? Alrededor de 20 años dice, mamá, nosotros no nos vamos de aquí, vamos a irnos para otro lado. Y se vinieron aquí a Betel. Y estuvieron un par de meses o 3 más o menos. Pero mi hija Laura salió muy, muy, muy dañada al punto de que hoy sigue sin congregarse en ningún sitio. Ella tiene a Dios en su corazón, pero no quiere saber nada de la iglesia. Eli se volvió con nosotros, donde estábamos todavía, hasta que terminamos de salir. Estuvimos en otra congregación durante 17 años, hasta hace un año que comenzamos a venir aquí. Y bueno, mi otro hijo tampoco quiere saber nada de la iglesia. Yo hablo mucho con él, es el padre de mi nieta y de la que viene por el camino. Y hay cosas que uno a veces no sabe cómo entenderlas, cómo clasificarlas, cómo decir, Señor, esto no puede ser verdad. ¿No? No puede ser verdad que tengamos que estar viviendo esta situación. Pero nos tocó vivirla también. Nos tocó vivir esa parte en la que tus hermanos son, más que los hermanos, fue un tema de liderazgo, no estuvieron a la altura, hicieron más daño que bien, hasta ese punto que os digo, ¿no? Así que en medio de esa confusión y decepción ha empezado otra vez de cero. La última parte que me tocó vivir ya es un tema más personal mío, pero que también fue difícil. Yo en todas esas 2 etapas anteriores lo que pude aprender es ese texto que tenemos en Isaías 42, que yo sé que lo sabemos mucho. 42:3. No,
42.3 no. Vamos a ver. Bueno, os lo leo, os lo digo, me lo sé de memoria. Cuando pases por las aguas o cuando pases por los ríos, las aguas te pueden llegar aquí, te llegan, yo doy fe, pero no te vas a ahogar, no te van a negar. Si pasas por el fuego, yo estaré contigo. Eso es lo que aprendí, que hay que pasar por el agua, por el fuego, pero que como el Señor le dijo a Moisés, yo, ningún otro, yo, a veces solo yo, estaré contigo. Y así ha sido. Ha habido momentos en mi vida donde yo he dicho, Señor, tú eres lo único que tengo. Pero no me ha faltado nada. ¿Qué me puede faltar si el Señor es lo único que tengo? Entonces, la última etapa de mi vida fue donde yo ya, y no puedo dejar de contar esto sin llorar, porque todavía me duele mucho. Tuve que pasar por la situación de perder a mis padres en un proceso de enfermedad muy feo. Ambos fallecieron de cáncer de colon en fase 4. Y cuando llegamos al médico con cada uno de ellos, la misma situación. Yo con lo de mi padre no podía dar crédito. Yo digo, no puede ser. La primera fue mi madre y al año de fallecer mi madre, mi padre empieza a estar enfermo también. Fueron 7 años de desgaste brutal. Yo no sabía que se podía sufrir y llorar tanto como yo sufrí y lloré en esos años. Todo eso fue un proceso que vivió mi mente y sufrió mi cuerpo. Yo empecé a somatizar todo eso. ¿Y qué pasó? Pues que mi sistema inmunológico dijo, a por ti vamos. Y vinieron a por mí. Empezaron a atacar todo lo que es el cabello de mi cuerpo, pelo, y empecé a perder pelo, hasta que un día me harté y cogí la maquinilla de afeitarse de mi marido y dije, esto se va a acabar. Porque yo no podía superar, cada vez que yo me peinaba, sacarme un mechón de pelo y tirarlo. Yo dije, esto se acaba. Teniente O'Neill. Yo lo cuento así ahora y teníais que verme a mí en el espejo. Hola, Mari Carmen, adiós Mari Carmen, hola Teniente O'Neill. Me reía y lloraba a la vez. Si el Señor no hubiera estado conmigo ahí, yo no hubiera podido resistir aquello, hermano. Eso no es fácil. Yo lo cuento ahora, pero eso no es fácil de vivir. Las mujeres, todas las mujeres que estáis aquí, podéis haceros una idea de lo que es nuestro pelo para nosotras. Nuestras pestañas, nuestras cejas. A mí no me quedó nada de eso. 7 años usando peluca y micropigmentándote las cejas. Es lo que hay. ¿Y oré al Señor? Sí, mucho. Pero las pérdidas tuve yo que ajustarlas en mi vida. No quedaba de otra. Ventaja, pues que me veréis a veces con el pelo así, otras veces corto, con un color, con otro. Pues ya está, trato de sacarle el partido que puedo. Protesto lo más grande cuando llegan los veranos. No soporto las pelucas, pero no me queda de otra. Porque no me da la gana de ponerme un pañuelo, ni me lo voy a poner. Yo soy muy coqueta. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor hay otra que se hubiera conformado con otra cosa, yo no. Ni lo voy a hacer, vamos, habiendo otros medios. ¿Qué dice?
Así que toda esa es un poquito mi historia, ¿no? Ya hoy, a partir de hoy, ya sabéis un poquito más quién soy yo, ¿no? Y os lo he contado porque creo que después de la experiencia de Cristo, después de la experiencia de Elías, pues todavía esas cosas pueden estar un poquillo lejos de nosotros. Pero yo espero haberos acercado un poquito más a la realidad con lo mío. Y bueno, pues todos tenemos esas realidades y esos procesos, que esa ha sido la mía, la tuya puede ser otra, porque cada realidad, cada proceso es diferente para cada uno. Porque cada uno vamos a necesitar tiempo para que podamos asimilar y sanar. Yo a día de hoy, pues aunque cuento estas cosas y todavía pues me emociona contarlas, porque han sido vivencias muy difíciles para mí y yo soy muy sentimental, pero yo sé que el Señor ha sanado todo ese daño, todo ese dolor. No queda nada, la verdad que no queda. Queda el recuerdo de todo lo vivido, de todo lo aprendido. Entonces no debemos apresurar el proceso de nadie. Cuando estamos en un tiempo de dificultad, yo sé que a todos nos da por acercarnos a la persona y decir, venga, que no me gusta verte así, que estás muy triste, que yo quiero que cambies tu manera de, que mira, que tal, que... Y sé que lo hacemos con toda la buena voluntad del mundo. Pero yo también eso lo he experimentado y yo me sentía con más culpa todavía delante del Señor, porque decía, fíjate tú. Y ahora encima tengo yo, no puedo tener permiso en un momento dado, en ese tiempo, me acuerdo que estuve compartiendo algo con los hermanos que se llamaba, que la gente dice, hay que ver el título que le has puesto, digo yo, el que hay, permiso para sufrir y pasarlo mal. Es que tenemos que pasarlo mal y es que no tenemos que dar ese espacio, es que no podemos pasarlo mal porque somos cristianos. ¿Dónde el Señor nos ha dicho que nuestra vida va a ser un camino de rosas? No, en el mundo vais a tener aflicción. Pero, ¿qué? Confiar. No en tu fortaleza, yo no la he tenido en muchos momentos. Ya os digo que yo al Señor le he dicho muchas veces, Señor, tú estás tirando mucho de la cuerda, vamos a ver. Pero aquí estoy. A veces tenemos un concepto de nosotros, pues que nos ajusta quizás a todo lo que el Señor sabe. Él nos conoce mucho mejor que nosotros. Y por eso sabe dónde nos tiene que poner a cada uno. Yo con la boquita chica le digo, Señor, de mí no te acuerdes más. Mira para otro lado, mira para otro lado. Pero bueno, lo que sea que el Señor tenga todavía por delante, yo sé que el Señor nos ayudará, ¿no? Filipenses. Ese versículo creo yo, que lo hemos malinterpretado muchas veces, Filipenses 4. Yo todo esto os digo que es lo que pienso yo, ¿eh? Igual vosotros me podéis mandar a donde queráis, lejos, con lo que yo os digo, pero... Filipenses 4:13 es un texto que nos hemos dicho muchas veces unos a otros y hasta a nosotros mismos cuando hemos estado en dificultad. Todo. ¿Todo? ¿Dice todo? ¿Todo qué? Todo lo puedo. ¿En quién? Ah, en ti no, en mí tampoco. ¿En Cristo que qué? ¿Que te va a librar? ¿Qué dice ahí? Que te dará la fuerza. Y a veces ese texto lo hemos utilizado para decirle a los hermanos, a mí misma me lo han dicho, y yo misma lo he pensado, tú vas a poder con esto. ¿Cómo no vas a poder tú con esto? Pues a veces no se puede, lo que pasa es que el Señor te da la fuerza. Porque Pablo, ¿en qué contexto está diciendo eso? Él dice, esto lo dice en el versículo, 2 versículos más para arriba. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme. Pablo también ha vivido lo suyo. Ya no he querido yo meteros más caña esta mañana con el tema este. Pero Pablo también tuvo un montón de situaciones, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí le pone el broche, porque todo lo puedo en Cristo. Pero que lo tuvo que aprender, lo aprendió. Y vivirlo, y lo vivió. Entonces no podemos decirnos a veces esas cosas que nos decimos, que yo sé que vosotros no, que aquí sois de otra manera, pero por si acaso lo escucháis, que lo corrijáis. No, hermanos, sí lo podemos todo, pero porque el Señor nos fortalece. No somos superhombres, no somos superhéroes en un mundo que nos come. No, hermanos, somos seres humanos, hombres y mujeres, viviendo en un mundo imperfecto, en un mundo que duele a veces, pero en el que el Señor está a tu lado y a mi lado, porque hemos tenido ese encuentro con Él y porque el Señor nos ha dado un propósito y nos ha dicho, tú vas por aquí, pase lo que pase. Así que hay un milagro que cada uno somos, pero no el que pensamos. Y para ilustraros eso, yo le he pedido a Gustavo que nos ponga un vídeo. Yo sé que los que veis la serie Chosen, eso os va a sonar, pero con eso quiero yo terminar mi parte esta mañana. Quiero que lo veamos y os digo después un par de cositas y se acabó. Oh, amigo. Shalom. Cuando yo vi esa escena, la primera vez porque lo he visto muchas veces, yo era ese hombre. Yo me reflejé en ese hombre. Yo dije, Señor, si tú quieres. Pero a veces el Señor dice, bueno, podría hacerlo, pero por algún motivo no lo hace. Y bueno, yo cuando termina la escena, como habéis visto, que Jesús le dice, recuerda, esto es cuestión de tiempo. No sabéis qué fue lo primero que yo le dije al Señor. Yo le dije, Señor, si aquí no voy a tener una hermosa melena, la quiero allí. Y es cuestión de tiempo que me veáis, porque yo sé que Él lo hará. Allí estaremos perfectos. No tendremos falta de nada y en mi cuerpo no hará falta nada porque tendré un cuerpo restaurado. No será este. Pero aunque fuera este, cuando yo vea al Señor a mí se me va a quitar todo. No seré capaz de decirle nada, sino simplemente me alegraré de haber podido llegar a su presencia. Así que el verdadero milagro no es que haya una sanidad, que cuando la hay todos nos gozamos y vemos el poder de Dios y lo hemos visto, ¿no?, en muchos momentos. El verdadero milagro es que a pesar de tu situación, a pesar del momento que vives, tú puedas servir a Dios, tú puedas alabarlo y tu vida sea ese milagro que otros puedan ver. Así que, hermano, tú eres el milagro, yo soy el milagro. Que Dios os bendiga.